Bienvenidos a nuestro webinar programado para este mes de julio. Don Eduardo, si le parece bien que compartamos pantalla para compartir el título del webinar. El webinar de hoy lo hemos denominado Automatización Total, el futuro de la auditoría interna. Y vamos a compartir información que sabemos que va a ser relevante, de interés para todos. Gracias, don Eduardo. Entonces, para no dar más largas, el webinar de hoy va a estar orientado, dirigido por nuestros compañeros Marta, la ingeniera Marta, Janet Vela, que hace parte del equipo de trabajo, y don Eduardo, que ya creo que la mayoría los conocen. Sin embargo, voy a hacer una referencia del perfil de cada uno de ellos. Marta, buenos días, don Eduardo. Hola, Marta, buenos días. Vamos a iniciar por las damas, si está bien para Me todos. parece bien. Bueno, está bien. Entonces, Marta, además de ser nuestra compañera de trabajo, de estar en el equipo de consultoría y acompañar los diferentes procesos de implementación, es ingeniera de sistemas, está especializada en ingeniería de software, tiene más de 20 años de experiencia en auditoría de tecnología, seguridad de la información, gestión de riesgos de tecnología, gestión de proyectos de TI, aseguramiento en calidad, consultoría en procesos de la organización de cumplimiento de normas, estándares y regulaciones, especialmente para bancos y entidades del sector financiero en Colombia y varios países de Latinoamérica. Marta cuenta con certificaciones internacionales, cuenta con la certificación CISA, CISM, CERRIX, ISO 27001-2005, Information Security Management System Auditor Leader, COVID Foundation e ISO 27001 del 2013. Marta, bienvenida. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la disposición. Gracias, Rocío. Ahora voy a... Ay, te interrumpí, ¿ibas a decir algo más? No, señora. Vale. Ahora va a ser la presentación de don Eduardo, que también aquí ya la mayoría lo conocen. Don Eduardo es el presidente de GIT. Esa es más cortica. Esa es más cortica que la de Marta. ¿Será? Vamos a ver si nos sale más cortica. Don Eduardo, como lo estaba comentando, es el presidente de GIT, tiene mucha experiencia, pues porque a través de estos años ha acompañado los diferentes procesos de trabajo con cada uno de nuestros clientes. Don Eduardo es administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es expresidente de la Asociación de Auditores de Sistemas de Colombia, ACDAS, expresidente de ISACA Capítulo Colombia, exmiembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos Capítulo Colombia, fue gerente de auditoría de sistemas en el Banco Cafetero, fue gerente de auditoría informática en el Banco Bogotá. Actualmente, como lo comentábamos, es socio fundador y presidente de GIT SAS, ahora es nuestro nombre, GIT SAS. Don Eduardo tiene mucha experiencia en capacitación e implementación o mejoramiento de sistemas automatizados de administración integral de riesgo, con un enfoque en riesgo operativo, autoevaluación de riesgo y control, auditoría basada en la gestión de riesgos, capacitación en metodologías y estándares mundiales de administración de riesgos, ISO 31000, control interno. También ha adquirido a través del tiempo demasiada experiencia en temas de auditoría con enfoque basado en la gestión del riesgo y ha también sido expositor en seminarios y congresos internacionales latinoamericanos y nacionales. Entonces, nos salió casi igual la presentación, don Eduardo, ¿cierto? Como larga, ¿no? Bien, ¿sí? Un poquito. Hay que recortarle un poco. Hay que revisarla. Sí. Bienvenido, don Eduardo. Bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias. Esperamos que la información que vamos a compartir el día de hoy sea de mucha utilidad para todos. La metodología del webinar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, es que vamos a dejar las preguntas hacia el final. Pueden ir haciéndonos las preguntas por el chat, las pueden ir colocando y al final vamos a irlas contestando. Antes de darle paso a don Eduardo, a Marta, para que demos inicio, voy a hacer brevemente, prometo que no les voy a quitar mucho tiempo, unos anuncios que nos parece importante hacerlos desde esa parte inicial del webinar, porque como lo comentábamos en el webinar que tuvimos el mes pasado, estamos manejando
una promoción, por decirlo así, de precios especiales en nuestros servicios. Hemos enviado comunicaciones, entonces estamos acá súper disponibles, súper dispuestos para atender inquietudes que puedan tener, para atender esas solicitudes de servicios con base en la información que hemos compartido para todos. Vamos a anunciar también, o en este momento es importante anunciarles que vamos a tener un webinar el siguiente mes enfocado a auditoría continua mediante el análisis de datos en tiempo real. Va a estar súper interesante, entonces por favor vayan siguiendo las comunicaciones para que se puedan registrar y demás. Estamos también anunciando con alegría que vamos a ser patrocinadores del evento de ISACA en Medellín, entonces el próximo mes por allí nos veremos con algunos de forma presencial y nos saludaremos con algunos otros también en las sesiones que hagan remotas y demás. Estamos también programando nuevos entrenamientos y como lo hemos dicho hace un momento y desde el inicio, estamos manejando una política actual de precios especiales, de valores agregados, especialmente para nuestros clientes. Entonces, por favor, cuenten con nosotros. Nos pueden preguntar, nos pueden contactar, que aquí estamos súper disponibles para todos ustedes. De pronto, si hay alguien que no me conoce, a pesar de que estoy participando casi en todos los webinars, mi nombre es Rocío Cubillos, mi rol es ser gerente de cuenta y especialmente pues acompañarlos en lo que requieran durante los procesos de evaluación, de selección y demás, y pues ya también en los procesos de implementación. Entonces, sin más preámbulos, Marta, don Eduardo, les doy el paso adelante para que iniciemos con nuestro webinar hoy. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Ya Rocío dio una versión un poco extrema de mi hoja de vida, entonces no voy a añadir nada más. Entonces vamos a iniciar ya el webinar. Vamos a compartir ya la imagen extendida. Me avisan por favor si ya está la presentación pantalla completa, ¿sí? Sí, don Eduardo, sí, señor. Muy bien. Ok, bueno, básicamente este webinar ha surgido pues por el avance que ha tenido las soluciones informáticas especializadas para auditoría, ¿sí? Y obviamente el mercado y las empresas nos están exigiendo cada vez más a los auditores. Entonces, la idea es darles a ustedes una visión, ¿sí? Obviamente el tiempo, pues como siempre, es muy corto, pero esperamos suficiente para que ustedes puedan observar cuál puede ser el alcance y que en el futuro va a ser mucho mayor ahora con todas las novedades tecnológicas que hay, ¿sí? Pero por el momento ya tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas y entonces las vamos a compartir con ustedes. Primero que todo, pues tenemos que hacer una breve reflexión. Yo creo que ya muchos de ustedes ya han leído las nuevas normas estándares globales de auditoría que entran a regir en el año 2025. Estos estándares unidos a las expectativas y a la problemática que estamos enfrentando, tanto local como a nivel mundial, pues definitivamente los auditores ya tenemos que entrar a un proceso de auditoría disruptiva. Obviamente, como todo, hay auditorías más avanzadas, otras menos avanzadas, pero yo creo que en este momento es el momento de la verdad, donde ya los auditores tenemos que mostrar otra cara a las organizaciones, tenemos que dar un giro, ¿sí? O avanzar mucho más rápido en ese proceso de transformación analítica y transformación y automatización de los procesos. Ya las guías, las nuevas normas exigen que los auditores seamos cada vez más asesores. Esto no es nuevo. Yo me acuerdo hace más de 20 años, ¿sí? Que hablábamos del auditor asesor, ¿sí? O sea que el tema no es nuevo. El tema es cómo lo hemos hecho, cuánto hemos avanzado y si es el momento ya de dar un brinco. ¿Por qué? Antes el tiempo apenas nos alcanzaba para lo básico, para lo mínimo, ¿sí? Hoy día tenemos la automatización como aliada, pero una automatización que nos permita liberar muchísimas horas de tiempo para lograr esa transformación y lograr esa evolución hacia el asesoramiento. Unido a esto, pues la auditoría continua. Definitivamente la auditoría continua es la solución y esa es la respuesta a la herencia de cómo la auditoría se está transformando. El mayor involucramiento en proyectos. Esto es algo que tampoco es nuevo, pero nuevamente, ¿qué tiempo podíamos dedicar? ¿Qué tiempo podíamos dedicar a transformar nuestro enfoque? ¿Sí? Si a duras penas
lográbamos solamente parcialmente el aseguramiento. Y finalmente, pues estar al día de todas las innovaciones tecnológicas. La auditoría especializada, todavía estamos, digamos, dependiendo del área de tecnología para muchas cosas, dependiendo de herramientas que no son especializadas para auditoría, que implican mayores esfuerzos, exigencias, bueno, etcétera, etcétera. Esto es apenas un abrebocas. Y aquí hay una pequeña nota que dice que hoy día una auditoría con un nivel de madurez bastante alto puede llegar a tener hasta 100 pruebas analíticas y muchas de ellas de auditoría continua. O sea, no estamos hablando de automatizar algunas cosas, sino de automatizar todo lo que hacemos que valga la pena, ¿no? Aquí también sería interesante un proceso de análisis de las prioridades de la organización y qué tanto es lo que estamos haciendo ahora de pronto no está dando valor, ¿no? Entonces, eso habría que reevaluarlo, pero hoy día con seguridad que sí hay cosas que damos valor, pero con las herramientas actuales, ¿sí? O con las limitaciones, pues no lo podemos hacer. Entonces tenemos que comenzar a evolucionar muy rápidamente en este sentido. Y definitivamente, pues una auditoría de alto valor, si no nos automatizamos, no va a ser viable. Esto es una visión general. Hoy día, pues, lógicamente que ya la tendencia es a integrar todas las soluciones de GRC, o sea, ya no podemos hablar, pero obviamente hoy vamos a hablar de la auditoría, pero sin perder de vista que esta auditoría, en la medida que se vaya integrando con las demás líneas de defensa, bueno, ya no se dicen de defensa, ¿no? Líneas, de quitaron lo de defensa, no sé por qué. Obviamente que la auditoría cada vez va a adquirir mayor valor, pero vistos de una forma independiente, todavía podemos lograr podemos lograr muchos avances sin estar totalmente integrados, aunque esa es la tendencia, y ya hay empresas en Colombia que ya están integrándose o ya están integradas y en proceso de evolución y de maduración. Esto para nuestros clientes es la vista de todo lo que se activa en el Launchpad, que es como la plataforma de acceso a todas las soluciones de Dillian, ¿sí? Los que tienen la auditoría integrada hoy día, ¿sí? Van a ver todos estos componentes. Obviamente que no nos vamos a detener en ellos porque no hay tiempo, pero es simplemente para que vean el espectro de todas las posibilidades que tiene una auditoría ya integrada, o sea, la parte de gestión integrada con la parte analítica. Y esta integración, como vamos a ver en muchos casos, es una integración nativa, o sea que es directa y automatizada, ¿sí? En otras cosas son apoyos de la parte analítica, pero que en el futuro también van a ser incorporados para que todo fluya de manera automática, ¿sí? O sea, que la parte analítica provee información a la parte de gestión y de manera automática la gestión se transforma, modifica, etc. Este es el camino que vamos a recorrer, perdón, qué pena, muy rápidamente hoy, por cada una de las fases, digamos, generales de un proceso de auditoría, que eso, pues, obviamente no va a cambiar. Vamos a ver cuáles son las posibilidades de la integración. Algunos de los aspectos que vamos a mencionar, ¿sí? Permiten una integración automática, otras obedecen a personalizaciones y configuraciones que hemos hecho en determinados clientes, ¿sí? Cuyas expectativas van más allá que de lo que dan las herramientas, digamos, de manera básica, pero todo esto se ha logrado en varios clientes de diferente forma, pero todo esto es factible hoy día hacerlo. Voy a mencionar muy rápidamente, sin entrar en el detalle, después Marta va a explicar algunos de estos aspectos con un poco más de detalle, ¿sí? Algunos, pues como ustedes ven, son muchos y el tiempo no nos permite. La primera fase, que es con respecto al Plan Global de Auditoría, ¿sí? Vamos a ver que podemos realizar varias actividades que nos permiten tanto estructurarlo como estarlo reevaluando e informando a la alta gerencia según los resultados que obtengamos de todas estas análisis, ¿sí? Con la solución automatizada. Primero, en la estructuración del plan, los auditores podemos estar midiendo, ¿sí? KPIs, KRIs, factores de riesgo que normalmente son
asimilables a riesgos estratégicos según el enfoque que se les dé, de tal forma de que la estructuración del plan se va a basar en un análisis de la información que obtengamos de la organización, ¿sí? Inclusive de alguna forma también simulando o evaluando la calidad de los KRIs que en un momento dado puede estar generando la misma organización, o si el Balance Scorecard tiene unos indicadores que de pronto nosotros al generarlos podemos identificar de pronto desviaciones importantes en el Balance Scorecard que inciden en la estrategia. O sea que aquí estaríamos cumpliendo el papel de obtener información para nuestro plan de auditoría, una información muy objetiva, y a la vez comprobando si el plan global de auditoría está basado en información real. De aquí se desprende también el monitoreo continuo de esos mismos indicadores, ¿no? Si nosotros seguimos haciendo una evaluación periódica de esos indicadores, pues vamos a estar detectando cambios, fluctuaciones, ¿sí? Que nos van a permitir también estar reajustando nuestro plan de auditoría de manera casi que inmediata y a la vez, igual, seguimos monitoreando si los valores que está utilizando la alta gerencia, ¿sí? Son los adecuados y son confiables. También podemos consolidar el perfil de las valoraciones de los riesgos por unidades auditables del sistema de gestión de riesgos. O sea, ya sea que estemos integrados al sistema de gestión de riesgos, que es lo ideal, o que haya otros sistemas de gestión de riesgos en la organización, a través de la analítica podemos consolidar todas las valoraciones de los riesgos y generar nuestros propios perfiles, también con el objetivo de tenerlos en cuenta en nuestro plan global o también estar auditando si los perfiles, los mapas de riesgo que está generando para la alta gerencia, ¿sí? La gestión de riesgos también es consistente. Entonces, aquí como vemos, a la vez que obtenemos información para el plan global muy objetiva, estamos también de alguna forma monitoreando que la información que está utilizando la alta gerencia sea la más adecuada y confiable. También hay otra forma indirecta de lograr esto que también lo proporcionan las soluciones automatizadas y es que a través de los tratamientos, una vez los tratamientos se analiza su impacto en los riesgos estratégicos, esos tratamientos de manera automática, en la medida en que se van gestionando, van afectando, modificando los riesgos residuales estratégicos. De esta forma, si esos tratamientos provienen de la gestión de auditoría, y esto lo estamos haciendo de manera continua estamos mostrando a la gerencia cómo la auditoría está contribuyendo a la consecución de los riesgos, perdón, de los objetivos del negocio a través de la mitigación de los riesgos estratégicos. Y finalmente, pues lógicamente de todo esto se van a generar dashboards, ¿sí? Algunos de manera inmediata en tiempo real para la alta gerencia, para que en algún caso de alguna desviación se tome alguna medida, ¿sí? Y también, pues, como base fundamental del plan global que se le presenta al comité de auditoría. Esto a grandes rasgos son las posibilidades dentro del plan global de auditoría. En la segunda fase, que ya la ejecución, aquí ya tenemos otras formas de aplicación de la analítica y la integración. Por ejemplo, podemos programar todas las pruebas sustantivas, ya sean en tiempo real, continuas o periódicas, programadas y integradas a la valoración del riesgo, ¿sí? Para ajustar también el plan de auditoría y dar a la información a la gerencia que como resultado de las pruebas de auditoría hay que reevaluar el riesgo inherente. También lo mismo para pruebas de control, pruebas de efectividad, entonces también son automatizadas igualmente de manera automática, ¿sí? Si tenemos una auditoría basada en riesgos, todo esto se basa en una auditoría basada en riesgos, ¿no? O sea, si es una auditoría de cumplimiento, el manejo sería diferente. También podemos reevaluar el riesgo residual basado en las pruebas de auditoría de controles claves. Todo esto de forma automática también. O sea, la calificación que hace la prueba la lee en la herramienta de gestión y ajusta con base en las métricas que utilice de apetito al riesgo o de tolerancia, perdón, que utilice la empresa, automáticamente se está reevaluando el nivel de riesgo. Estas son cosas que sí se pueden hacer de manera automática dentro de la
y aquí la integración es total. Y también, que esto aplicaría también a la parte del plan global, pero aquí de una manera de pronto más específica, si muchos de nuestros riesgos son valores que provienen, por ejemplo, del sistema financiero, son valores financieros, nosotros podemos estar monitoreando periódicamente los valores financieros desde todas las plataformas que incidan en esos valores y estar identificando las fluctuaciones e igualmente, según la fluctuación de esos valores en riesgo, vamos a estar reevaluando el nivel de riesgo de manera continua, si es el caso. Esto entonces, en términos generales, con respecto a la ejecución. De pronto voy un poquito rápido, pero me excusan, pero como ustedes ven, pues cada uno de estos puntos requiere un análisis más detenido, pero esto es para que tengamos una visión global de las posibilidades y de cosas que ya algunos clientes ya la están utilizando, ¿no? Y la están, digamos que, valorando en este momento. Gestión de resultados. Entonces, en la etapa de gestión de resultados, ¿sí? Que ya es la entrega del resultado de las auditorías a las áreas de negocio, a los diferentes stakeholders, a través de la plataforma, ¿sí? Y también todo esto automatizado, podemos interactuar en tiempo real con los auditados, ¿sí? Podemos interactuar en tiempo real con directores de la empresa, con la alta gerencia que requiere resultados o información inmediata de resultado de las pruebas de alto impacto, ¿sí? Si las pruebas son de alto impacto y son de auditoría continua, seguramente la alta gerencia quiere conocer de manera inmediata, ¿sí? Cuál fue el resultado, ya sea que no ocurrió nada, estamos tranquilos, o ocurrió una desviación que requiere acción o corrección o prevención inmediata. También va a llegar en tiempo real información a los gestores de riesgo según el resultado de las pruebas para que reevalúen, ¿sí? Si es el caso, a través de su gestión, las consecuencias y probabilidades y por eso los niveles de riesgo. Si el sistema está integrado completamente con riesgos, esto también ya sería de manera automática o con algún tipo de evaluación previa del gestor y procesamiento automático, según cómo se defina en el flujo de trabajo. Y lo mismo, entonces, a través de toda la gestión de resultados, que algunos son inmediatos, para compartirlos, ¿sí? Con todas las facilidades de storyboard, de dashboard que da la aplicación para la alta gerencia. Aquí hay que diferenciar un poco lo que es información para otros propósitos, que hoy día se utiliza mucho, por ejemplo, nuestra herramienta se conecta con el Power BI, con Tableau, con todas esas facilidades que la información que obtenemos pues la puede reutilizar otras áreas para otros propósitos. Pero cuando estamos dentro del marco de la auditoría y de la información inmediata y en tiempo real, ¿sí? De los resultados, pues no tiene mucho sentido estar trasladando esa información a otras herramientas cuando el propósito es de información inmediata. Entonces, aquí hacemos un poquito de esa reflexión, ¿sí? Obviamente, si ya la organización está utilizando todas estas facilidades y ya, digamos, hay una cultura en la organización, pues lógicamente que, pues en ese caso sí podemos inmediatamente de esos datos publicarlos en otros medios para información inmediata de la alta gerencia. Hay otros aspectos importantes de la auditoría moderna. De hecho, nosotros tenemos varios clientes donde la misma área, ¿sí? Integra riesgos, auditoría y cumplimiento, sobre todo en el sector real, lo cual no es, digamos, es adecuado, pero que hay que mantener lógicamente la independencia como se está haciendo. Entonces, también parte del cumplimiento es responsabilidad de esa área también, pero de una manera también independiente. O la auditoría también puede utilizar como medio de auditoría de cumplimiento, ¿sí? También las facilidades que da la herramienta de manera automatizada. Entonces, lo mismo, aquí podemos hacer evaluaciones y monitoreos automatizados, ¿sí? Ya sea a través de pruebas analíticas o cuestionarios, ¿sí? Del cumplimiento periódico de política, regulación, bueno, todo lo que ustedes, hoy día las empresas, hay empresas que es impresionante la cantidad de normas, de certificaciones, cada vez son más, ¿no? En la parte ambiental, social, de todo. O sea, hay una convergencia hoy día de normas que hay que cumplir, que si no automatizamos esto, si no contamos con herramientas analíticas, que si no contamos con el monitoreo periódico, con los empleados.
Aquí hay un tema súper importante, ¿no? Muchas veces en la gestión de riesgos, la persona está como de manera, ¿qué diría yo? Anónima, ¿no? El riesgo lo generan personas. O vaya usted a saber quién, dónde y cómo, ¿sí? Y muchas de esas normas que se estarán cumpliendo, la gente las conoce. Entonces, estas facilidades nos permiten de manera periódica o continua estar monitoreando alrededor de toda la empresa. Y entre más empleados y más normas, más complejidad. Entonces, este tema del cumplimiento se está volviendo esencial, ¿sí? Y a través de cuestionarios podemos estar monitoreando permanentemente esto, ¿sí? Y sobre todo ahora, por ejemplo, con el problema no sé si ustedes, pues yo creo que ya todos se enteraron del tema de Microsoft, de CrowdStrike, bueno, yo se me olvidó el nombre de la empresa, sí, que fue un error humano. Un error humano, mire todo lo que trastornó, ¿sí? ¿Y qué pasará? ¿Será que esas personas nadie las está monitoreando? Si es que no es, si no se puede de manera automática, entonces, ¿quién está monitoreando eso? ¿Sí? Entonces, aquí surge siempre la idea de llegar a las personas y de manera individualizada, ya no por grupos ni de manera abstracta, sino al individuo hay que llegarle. Y una forma es a través de estos mecanismos de cuestionarios, ¿sí? Cuestionarios para todo tipo de cumplimiento. Y por último, también de manera automatizada, a través de cuestionarios o a través de KPIs, que también los podemos generar de manera automática, analizando la gestión de la auditoría en un periodo de tiempo o de cada auditoría, que ahora le exigen cada vez más las normas, medir la calidad de la auditoría. Y todo esto se puede consolidar para un informe de gestión periódico, trimestral, semestral, no sé, para el comité de auditoría. Esto pues es a grandes rasgos, me excusan un poco la velocidad, pero esto es, digamos, y esto va acompañado ya hay otras facilidades que están integrándose a la herramienta como Python para Machine Learning, algunas cosas ya de inteligencia artificial que se están incorporando. O sea, esto no deja de evolucionar. Esto es apenas, como dice el dicho, la punta del iceberg. Entonces, gracias a ustedes. Y Marta, vamos a darle cambio a Marta para que nos comente ya un poquito más en detalle algunas de estas facilidades, cómo se pueden lograr. Algunas, no todas, porque el tiempo no da. Muchas gracias a todos. Muy amable. Ok, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir. Ay, Marta ya está compartiendo o comparto yo, perdón. No, Ya me quito, yo, ya te doy espacio, sí, gracias. Voy ya me corro. voy a compartir. Ahí sí puedes tú ya. Cierro mi cámara para no distraerlos. Voy a compartir. No sé si están viendo. Todavía no. Aún no, Marta. Entiendo por qué. Vuelvo a intentar compartir. Me parece como si estuviera compartiendo. Ya vuelvo a compartir. Y, bueno, compartir la ventana completa para... Marta, la gente está diciendo que se te escucha muy bajito. ¿Se me escucha muy bajito? ¿Ya se me escucha mejor? Sí, un poco mejor. De pronto toca que te acerques un poquito más al equipo para que se te escuche mejor, Marta. Gracias. Listo, perfecto. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí. Aún no. No, Marta, no sé si tengas unas manos libres que puedas conectar al computador o algo para que se te oiga mejor. La gente está diciendo que se te escucha muy bajito. Y no se está viendo, ¿cierto? Tampoco. No, algo me está pasando aquí porque compartí. Pero yo escucho bien, yo no sé, yo estoy escuchando bien. Tan Sí, raro. ahora se escucha mejor. Don Eduardo, sugiero que comparta usted la Sí, presentación. porfis. Sí, si quiere yo te voy pasando cuando tú me Sí, digas. porfa. Porfa, porque no sé por qué me dice que está compartiendo y creo que no ven nada. Creo que esta es la primera, sí. ¿Estoy bien? Sí, Ah, ok. porfa. Pero espérate, yo sí estoy compartiendo. No, todavía no.
Fíjate que uno piensa que esto es magia, ¿no? Resulta que uno tiene, el ser humano siempre es el que activa las cosas, ¿no? Para bien o para mal. Sí, Ahora no sí. sé. No, no veo. No, don Eduardo, no se ve nada. Ah, pero ¿por qué? Mejor dicho, a ver qué pasa. No, y a mí me pasa lo mismo. Comparto y dice que se está viendo y no se ve. Vamos a ver Ya, si ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí se ahora ve, sí. don Eduardo. Ahora sí en presentación. Ok, Bueno, Bueno, entonces, haciendo ya un repaso de lo que Eduardo explicó, aquí voy a hacer una serie de explicaciones más detalladas. ¿M? ¿Que me oyen muy bajito? Sí, señora. Espere. Yo sugiero que continuemos porque yo te estoy escuchando bien. yo Sugiero también que escucho avancemos. bien. Se escucha bien. De pronto trata de acercarte un poco, Marta. Sin embargo, avancemos Yo y subí un ya que la poquito, gente ¿ya nos me vaya. escuchan mejor? ¿Ya me Sí, escuchan mejor? sí, Ok, sí, se escucha bien. Avancemos. ok, Gracias, Marta. ok, perfecto, Eduardo. Entonces ahora sí la pone, ya no está compartiendo, Eduardo. Ahora sí en presentación, porfa. Don Eduardo, en presentación, porfa. Eso, listo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, continuando con el tema de qué podemos automatizar y qué podemos hacer dentro de todo el proceso de auditoría para automatizar e involucrar parte analítica dentro de toda mi revisión y de todo mi proceso general de auditoría, pues voy a retomar un poco lo que mencionó Eduardo. Entonces aquí les voy a presentar cosas que permite hacer la aplicación de Diligent One combinada con la parte analítica de datos para consolidar, para generar información de forma más automática en cada una de las etapas de auditoría. Entonces, en la parte de planeación o estructurar todo lo que es el plan global de auditoría, yo puedo utilizar e involucrar la parte analítica junto a la parte de gestión en varias cosas. A la izquierda ustedes ven el mapa de riesgos estratégicos. ¿Qué me permite hacer la herramienta? Identificar aquellos riesgos estratégicos que me afectan los objetivos de la organización, los objetivos estratégicos de la organización, y poder hacer una valoración de esos riesgos estratégicos asociados a aquellos procesos o unidades auditables que me afecta el logro de esos objetivos y generalmente están involucrados en esos riesgos estratégicos y poder obtener un mapa de la estrategia como ustedes lo ven. Entonces, este es un mapa de riesgos estratégicos donde yo puedo identificar de mayor a menor, de acuerdo a mis calificaciones, a mis evaluaciones, perdón, cuáles son los riesgos estratégicos más importantes de la organización que me van a permitir en mi planeación de auditoría identificar aquellos riesgos que son claves que tengo que monitorear e involucrar dentro de mi plan de auditoría anual. También yo puedo, a partir del universo auditable, procesos que voy a revisar. Aquí ven una gráfica, estas son las gráficas resultados finales, donde yo puedo ver todas las entidades auditables por objetivo estratégico y aquellas entidades auditables que son más críticas dentro de una organización que van impactando ese objetivo estratégico. Entonces aquí es un porcentaje específico respecto a qué entidades auditables son más importantes para verlos asociados a a mis objetivos estratégicos y poder tener una visión consolidada de a qué me debo dedicar dentro de todo el proceso y dentro de toda la estructuración del plan global de auditoría. Eduardo, la siguiente, porfa. Bueno, con base en la información de riesgos estratégicos y la anterior, la anterior, Eduardo. Creo que se pasó. Mm, Devuélvase, porfis. Devuelto. Antes, ahí, porfa. La siguiente, ahí, por favor.
Bueno, respecto a la calificación de riesgo inherente de los procesos, generalmente, y lo que hemos encontrado en muchos de nuestros clientes, es que nuestra estructuración del plan global de auditoría lo hacemos fuera de mirar los riesgos estratégicos, objetivos estratégicos de la organización, tener otras calificaciones y otras valoraciones asociadas o a los procesos que vamos a involucrar dentro de mi plan de auditoría y otra serie de atributos que yo puedo medir y que puedo generar como información, calificarlos para dar esa medición de la auditoría. Entonces aquí tengo otro resultado final en el que tengo una calificación de riesgo inherente por procesos, entonces yo califico esos procesos y aquí tengo esa vista completa de donde yo tengo los procesos más críticos calificados de mayor a menor que van a ser los que voy a involucrar dentro de mi proceso de plan de auditoría. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de esta gráfica veo que el principal es la parte de selección y contratación, luego la parte de gestión de cambios, luego la parte de gestión de demanda del portafolio, etcétera, etcétera. Entonces aquí está involucrado lo que generalmente hacemos y hemos visto muy generalizado que hacemos calificación por distintos atributos de los riesgos, de los procesos, y aquí yo puedo ver esos procesos calificados de acuerdo a esos criterios que yo definí, de ya mayor a menor, para que yo involucre estos procesos dentro de mi plan global de auditoría. El siguiente, Eduardo. Aquí ya tengo como un resumen. Una vez hago toda esa consolidación, ¿cómo hago ese proceso? Utilizando la herramienta de Diligent One, más la herramienta de analítica, más insumos adicionales que yo pueda tener. Por ejemplo, calificaciones asociadas a fraudes, calificaciones asociadas a PQRs que se presentan por procesos, calificaciones asociadas a fallas enfocadas en la organización. A partir de esos insumos que tengo para hacer mi planeación, puedo hacer toda esa consolidación de información, hacer esa calificación que necesito y aquí sacar unos datos finales. Está, por ejemplo, este consolidado de tiempo para dedicar por unidades auditables. Entonces ya yo definí, hice todas esas calificaciones. Entonces, al lado derecho tengo el universo de procesos, donde yo ya definí ese universo de procesos, a qué áreas voy a involucrar dentro de esas auditorías y aquí, como tengo un estimado de horas para dedicar a cada una de esas auditorías, pues tengo un consolidado por vicepresidencias o por áreas que voy a dedicar dentro de mi plan de auditoría anual, que esta es una visualización interesante para un jefe de auditoría. Y en la parte de arriba tengo el consolidado de trabajos por proceso. Entonces aquí yo quería tener una vista de cuántos trabajos de auditoría o cuántas auditorías voy a realizar durante un periodo de tiempo por cada proceso. Entonces aquí ya tengo un total de procesos y eso me permite, listo, a tal proceso le voy a dedicar tantas auditorías o voy a hacer tantas auditorías y los demás voy a hacer menos auditorías, pero tengo una visión completa de todo lo que puedo hacer en mi plan global de auditoría. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando implementamos la solución para procesos de auditoría? Este proceso lo hemos visto que es muy personalizable, es decir, muy personalizado a lo que yo defino dentro de mi metodología de auditoría, cómo voy a estructurar y cómo voy a obtener mi plan de auditoría. La idea es que con toda la información, los insumos que tengo, las calificaciones de evaluación de riesgos, los KRI, yo puedo llegar a consolidar información y a través de datos analíticos obtener esta información centralizada y que ya puedo tener de forma general y de forma histórica incluida dentro de la aplicación de Diligent One para hacer mis procesos y hacer mi definición de todo mi plan de auditoría. Listo, Eduardo. El siguiente punto. Bueno, aquí vamos a ver un tema que es un poquito más amplio de lo que yo puedo hacer ya en mi ejecución de mis auditorías. Eduardo mencionaba una parte donde yo puedo incluir pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento dentro de mi proceso. Yo defino las pruebas que voy a hacer en cada auditoría. Esas pruebas las hago a través de mi herramienta analítica y directamente dentro de mi gestión, dentro de mi proceso de gestión, estas pruebas quedan asociadas ya dentro de mis papeles de trabajo. Entonces, estas pruebas, si ustedes ven en la parte de abajo, tengo un riesgo, estas son unas pruebas sustantivas que tengo un riesgo con una serie de pruebas que yo ya
identifiqué, generé y ya tengo unos resultados de esas pruebas específicas asociadas a este riesgo específicamente de la auditoría. Pero, ¿qué puedo hacer mucho más allá dentro de la automatización? Es que yo, una vez integro esas pruebas, ya las dejo integradas aquí, ya cuando yo miro la documentación sé qué pruebas hice, puedo, dentro de la parte ya de resultados que vamos a ver más adelante, ya estas pruebas puedo gestionarlas de forma independiente a los hallazgos que yo tengo en mi auditoría. Entonces, tengo el hallazgo en mi auditoría donde tengo una serie de recomendaciones y de eso se originan una serie de planes de acción asociados al hallazgo que yo identifiqué en mi auditoría hasta su cierre. También tengo una serie de hallazgos identificados en las pruebas analíticas que yo realicé. Entonces, esos hallazgos tienen unas excepciones que yo identifiqué que finalmente yo debo ir a gestionar con cada uno de los responsables. Entonces, depende de la prueba que yo haya definido, debería yo poder involucrar a esos responsables de solucionar esos hallazgos que yo identifiqué y poder hacer una interacción directamente con esos responsables para hacer el cierre de esos hallazgos que yo identifiqué en la parte analítica, es decir, esas excepciones, puedo irlas a cerrar, puedo notificar esas excepciones al responsable del negocio o de la operación y que me indique si ya está cerrada, si no está cerrada, si simplemente fue un tema específico por alguna equivocación, pero que yo pueda tener esa respuesta directamente aquí y puedo hacer el cierre tanto del hallazgo de la auditoría como del hallazgo de las excepciones por la parte analítica. ¿Qué puedo hacer de una forma más automática que lo permite hacer esta solución? Y es que a partir de una serie de pruebas que yo tenga, yo puedo cambiar, por ejemplo, la valoración de mi riesgo inherente que estoy identificando y que estoy asociando con estas pruebas sustantivas. Entonces, ustedes ven en la parte de arriba unas medidas, ¿sí? Entonces, yo puedo cambiar automáticamente a partir del resultado de una prueba o la probabilidad o el impacto de ese riesgo. Y inmediatamente me queda asociado al tema analítico de datos. Eduardo, porfa, el siguiente slide. Aquí, ¿cómo lo hago? Entonces, resulta que yo tengo una calificación de riesgo. Tengo un riesgo que lo estoy evaluando y voy a hacer diría yo, una evaluación automática de probabilidad de impacto. O sea, puedo mover, si ustedes ven al lado derecho, unas calificaciones que puedo hacer de forma automática. Puedo cambiar la probabilidad o puedo cambiar el impacto de esa valoración de riesgo inherente. ¿Y cómo lo hago? Si yo tengo alguna prueba que me permita medir esa probabilidad de ese impacto, como lo tengo aquí en el lado izquierdo, la puedo asociar a esa prueba me genera una serie de excepciones y esa serie de excepciones la vuelvo una medida o un indicador, un indicador que me permita ver si, por ejemplo, el resultado de esa prueba está entre ciertos rangos, entonces esos rangos me van a permitir definir esa calificación del riesgo, puede ser el impacto, puede ser la probabilidad. Entonces aquí, por ejemplo, si es menor que 0.2, el resultado de esa prueba, califique la probabilidad, creo que sí es la probabilidad, como bajo o el impacto. Si está entre 0.2 y 0.3, colóquelo como medio bajo. Si está entre 0.3 y 0.4 como medio. Si está entre 0.4 y 0.5 como medio alto y si es mayor o igual a 0.5, colóquemelo como elevado. ¿Qué va a pasar ahí cuando yo automatizo una prueba de ese estilo? Pues simplemente ejecuto la prueba, no voy a estar teniendo que hacer esas valoraciones de forma manual o como sistemas expertos, sino que simplemente como resultado de la prueba y a partir de una medida o un indicador que yo defina, puedo mover esas calificaciones de impacto probabilidad, depende de la prueba a lo que vaya enfocada, puedo automáticamente mover esa parte y ya yo estoy automatizando, lo puedo hacer riesgo por riesgo, lo puedo hacer también en la parte de impacto, en la parte de probabilidad, de forma muy automática. Esto mismo aplica para la parte de reevaluación, de la evaluación de los controles. Generalmente estas son pruebas sustantivas. Cuando yo hago pruebas de cumplimiento, en las pruebas de cumplimiento genero resultados asociados a la eficiencia de los controles o a la efectividad de los controles.
Cuando hago esas pruebas, pues puedo hacer algo exactamente lo mismo. Si yo tengo una prueba analítica que me permita decir si el control está funcionando efectivamente o no, puedo asociarla directamente aquí a través de una medida de unos rangos. Si la prueba me da el resultado de tanto a tanto, eso es de tanto a un porcentaje menor a este, entonces el control no está funcionando de manera efectiva, pero si es mayor a tal porcentaje, está funcionando de manera efectiva. Eso es lo que yo puedo hacer dentro de la parte de automatización de todo un proceso de auditoría. Es un proceso que es como el querer lograr esa automatización. Yo sé que todavía estamos en unos niveles de madurez que tenemos que ir mejorando, pero es como hasta dónde podemos llegar y de manera que nosotros como que vayamos dedicando menos tiempo a hacer temas manuales y podamos, a partir de los datos que tenemos de las organizaciones, poder ir automatizando temas de evaluaciones de forma mucho más automática. Eduardo, la siguiente, porfa. Bueno, a partir, yo les mencionaba la parte de las pruebas analíticas, seguimos en el mismo tema de pruebas analíticas y de los resultados que yo tengo de esas pruebas analíticas, tanto las pruebas que hago de cumplimiento como las pruebas que hago sustantivas. Entonces aquí, generalmente, me voy a enfocar a algo que debemos estar pensando y hacer como para liberar un poco toda esta parte de los procesos de auditoría e ir cubriendo muchas cosas más dentro de mi alcance de mi plan anual de auditoría. Y es todo el tema de ir hacia el tema de auditoría continua. Esas mismas pruebas que vimos en la anterior diapositiva, podemos convertirlas en unas pruebas periódicas que no simplemente yo hago en el momento que estoy generando la auditoría, sino que simplemente las pienso para que las ejecute frecuentemente o periódicamente de acuerdo con la ejecución del control o para prevenir un tema de fraudes o una serie de monitoreos que yo puedo empezar a hacer en temas de auditoría continua que me permitan hacer esa interacción directa de obtener esos resultados y poder generar esas notificaciones hacia los responsables de esas excepciones que estoy identificando. Entonces aquí les muestro una prueba, aquí tenemos una prueba de ejemplo, una prueba de cuentas por pagar que estoy ejecutando periódicamente. Al ejecutarla periódicamente, yo puedo construir este tipo de gráficas. Puedo construir gráficas de tendencias, puedo construir gráficas de comportamientos del análisis que estoy haciendo y poder enviárselos como resultado a la gerencia o a las áreas de la organización, a las áreas de negocio para que puedan ver su comportamiento. Entonces aquí dentro de lo que yo hago como resultado de mis pruebas de auditoría que yo les mencioné anteriormente, no es solo que yo comunico como esa excepción, a esa excepción, una vez la comunique, también puedo enviarle la notificación a alguien, al responsable, que él me responda, me evidencia si ya corrigió, pero también puedo tener una interacción de varios estados y construir flujos y adicionalmente construir este tipo de dashboard a nivel gerencial para que ustedes vean todo el monitoreo, para que ustedes vean el comportamiento de la prueba que estoy ejecutando, para que se pueda ver, generar alertas, así como generamos las alertas y las medidas que les mostré yo para la parte de cambiar el riesgo y el control, ese tipo de alertas también las puedo generar en las pruebas analíticas. Entonces, un tema, por ejemplo, de fraude que es muy importante. Si hay alguna transacción que es inusual y que yo necesito reportar, por ejemplo, a veces lo usamos mucho en movimientos de cuentas contables, ¿sí? Una cuenta contable que debe estar monitoreando que su saldo de pronto crezca mucho en un periodo o se disminuye ya mucho en un periodo, que yo pueda generar ese tipo de alertas en cuentas importantes y las notifique y pueda estar revisando ese comportamiento específico dentro de mi proceso de auditoría. Eduardo, la siguiente. Bueno, adicional a toda la parte de pruebas que va inmersa en todo mi proceso de auditoría, donde yo puedo hacer pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, las que necesite asociadas a los riesgos de controles. En la parte de cumplimiento, que es el otro tema que mencionó Eduardo, en la parte de cumplimiento hay cosas importantes que yo necesito ver. Y yo estoy viendo que en las áreas de auditoría, pues igual, nos están pidiendo unos temas específicos de
de unos informes de evaluación de control interno, de cómo hemos evaluado los controles, de qué alcance hemos tenido en esa evaluación de control interno. Entonces aquí hay una visualización específica que me permite ver de forma centralizada qué pruebas he hecho a los controles. Entonces, generalmente estoy haciendo pruebas en cada una de las auditorías y cada una de las auditorías está de forma independiente, cada uno de los auditores está viendo, pues, lo que le toca a cada una de las auditorías. Pero aquí yo puedo ver también a nivel de cada uno de los controles, cuáles controles ya he evaluado y cuáles han sido los resultados de la evaluación de esos controles. En los resultados tanto en la parte de diseño del control como en la parte de operatividad del control o de efectividad del control. Y entonces aquí ya aquellos que están en X con rojo, pues aquellos son controles críticos que no me están funcionando y los que yo debo tener un monitoreo más frecuente, en los que los debo tener como en monitoreo específico para saber por qué está pasando y sobre todo el tema de hallazgos y planes de acción asociados a lo que yo hice con la evaluación de ese control, pues lo tengo en la mira para que yo pueda ver qué está pasando con ese control. Entonces aquí es un tema mucho más general que me permite a nivel centralizado del área de auditoría poder ver toda esta parte de cómo estoy haciendo esa evaluación de controles y desde aquí ir a cada una de las auditorías y mirar cada uno de los datos que yo efectué, cada uno de los datos de las pruebas y el resultado de las pruebas que efectué en cada una de las auditorías asociados con los controles que tengo acá. Listo, Eduardo. Creo que se devuelva así un poquito. Aquí veo una cosa que faltó. Se vuelve un poquito, Eduardo, la anterior. Anterior, creo que me va a tocar compartir la mía. Aquí, sí, devuélvase. Bueno, en la parte de cumplimiento, sí, siguiente, esa es. En la parte de cumplimiento, igual, en las áreas de auditoría generalmente tenemos que revisar temas de cumplimiento. Lo que decía Eduardo, hay muchos temas de cumplimiento que se deben cumplir. Temas normativos, temas internos, temas que posiblemente puedan generar sanciones o puedan generar algún tema de llamado de atención de entes de control. Entonces, para ese tipo de actividades de cumplimiento, de control interno, para ese tipo de temas de cumplimiento, hay una facilidad que ofrece la aplicación y es poder involucrar a los responsables de los controles en su propia evaluación o poder involucrarlos no solo en la evaluación, sino que me generen evidencia periódica de esa ejecución del control y cómo lo están haciendo. Entonces, ¿esto cómo lo hago? A través de los mismos trabajos puedo involucrar cuestionarios o encuestas enviadas asociadas a cada uno de los controles de forma específica, poder enviar esa encuesta a un responsable de un control, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo hacer con los controles críticos. Entonces, aquello que genero. En la parte derecha de arriba hay un tema que se llama rendimiento del control. Entonces, yo asocio un cuestionario, defino un programa de ese rendimiento de control donde le digo, mire, este control debo monitorearlo, es un control, no sé, mensual, pero necesito monitorearlo y necesito saber cómo se ejecuta ese control. Creo un cuestionario donde yo le pregunto de pronto al responsable del control cómo está generando ese control, si tiene conocimiento del control, si ve mejoras del control y que me mande incluso evidencia de la ejecución del control, por ejemplo, para entidades que son con programas de SOPs que necesitan hacer ese tipo de revisiones más certificaciones sirve muchísimo, porque él me envía esto, yo lo programo periódicamente, automáticamente la aplicación me envía las notificaciones al dueño del control. Aquí abajo, en la parte de abajo está esa notificación al responsable del control, donde le llega una notificación y le dice, por favor, envíeme información sobre la ejecución de este control.
en el link de responder, él puede hacer ese link. No necesariamente necesita ser usuario de la aplicación. A partir de ahí responde ese control, responde ese cuestionario en ese momento que le estoy pidiendo, porque yo lo programo automáticamente y mensualmente el mismo sistema genera esas notificaciones a cada uno de los responsables de los controles. Eduardo, la siguiente. Y aquí, a partir de aquí al lado izquierdo es cómo le llega ese cuestionario al responsable del control. Entonces, ese cuestionario le llega en la parte izquierda todas las instrucciones, el detalle del control que él está evaluando. En la parte derecha queda todas las preguntas con la certificación que yo necesito, todo lo que le estoy preguntando sobre ese control, con la posibilidad de que me incluya evidencia. Y una vez diligencia eso, esa información dentro de mis actividades que tengo de auditoría, me va llegando esas notificaciones y me van llegando esas respuestas, el programa de validación de controles, y ahí me queda toda la evidencia y todo el histórico que estoy haciendo seguimiento a esos controles, y aquí, a partir de allí, puedo hacer todo mi análisis y puedo hacer toda la revisión completa de lo que necesito hacer respecto a cada uno de los controles. Entonces, tengo un tema que a veces se vuelve muy complejo porque yo estar detrás de los dueños y responsables de los controles para que me envíen evidencia de la ejecución, para que yo pueda estar seguro de que ese control sí se ejecutó, de que se está monitoreando y se está ejecutando de manera correcta. Esto me ayuda a automatizar toda esta parte de rendimiento de controles y de estar seguro de que esos controles, que son controles críticos, los puedo estar monitoreando de forma automática con la aplicación. Listo, Eduardo. Y aquí hay un tema final, no incluí todos los temas, lo que les decía, porque es bastante. Hay un tema en el que a veces la parte de la medición de calidad y de auditoría también es importante. Entonces, la parte de medición de calidad significa que yo pueda obtener retroalimentación de los auditados sobre mis trabajos de auditoría y todo lo que he hecho de auditoría. La solución también lo permite, donde yo puedo crear encuestas de satisfacción de auditoría, donde yo puedo crear cuestionarios, incluso no solo de satisfacción, cuestionarios de evaluación, incluso las mismas pruebas de auditoría las puedo automatizar. A veces necesito pruebas donde necesito generar, por ejemplo, ¿qué les digo? Una evidencia o revisar si una política fue divulgada y está siendo conocida por los funcionarios de la organización. Entonces, una forma de hacerlo es generar un cuestionario, enviárselo a las personas de la organización y que ellos me respondan, y a partir de ahí yo puedo sacar un resultado de una prueba de auditoría. Entonces, ese tipo de cosas la puedo hacer. Aquí la que estoy mostrando es una encuesta de satisfacción donde yo defino pues qué voy a medir dentro de mi proceso de auditoría, lo envío a los auditados, a las personas responsables de las auditorías que he realizado. Ellos me retroalimentan, me envían el resultado de esas encuestas y ese resultado igual lo puedo tabular. Hay un módulo dentro de la parte de Diligent One que me recibe toda esta información y que me permite consolidar la información, hacer el análisis completo de cómo me están midiendo y generar dashboard y generar lo mismo que yo les expliqué anteriormente, dashboard, presentaciones asociadas a ese análisis que yo estaba haciendo en la parte de la medición completa de satisfacción de la auditoría. Entonces creo que hasta ahí era un tema muy de cubrimiento general de lo que es automatizar el proceso, pero pues quería mostrarles como en cada etapa qué se puede hacer dentro de lo que tenemos nosotros disponible. Igual también hay una serie de cosas que podemos reutilizar y utilizar para distintas actividades, pero que pues puede ser muy importante para el cubrimiento de todo su proceso de auditoría y tratar de automatizar un poco más los procesos que actualmente tenemos manuales y que nos generan un tiempo importante dentro de todo mi proceso y mi día a día de mi proceso de auditoría. Okay, eso era lo que tenía. Eduardo, le doy la palabra. ¿Mm? Sé que ahí hay otro material. Ahora sí. Ahora sí.
Es que yo no sé, mi mouse parece que fuera real, que se mueve solo. Ahí ustedes van a encontrar en las memorias que se van a compartir, como ustedes vieron, pues el tiempo para hablar de todo lo que se podría hacer y que se está haciendo es un poco extenso. Entonces, preferimos adicionar algunas diapositivas con un poco más de detalle para que ustedes puedan de pronto revisar en sus momentos de ocio y ya ver con un poco más de precisión todo el alcance que tiene una solución donde ya tenemos integrado y automatizado todo el proceso de auditoría. Ojalá yo hubiera nacido en la época de ustedes, ¿sí? Siempre les tendré envidia porque nunca pude hacerlo como auditor, pero bueno, pero hoy día contribuyo a que los demás lo puedan hacer y eso me deja algo tranquilo. Ok, Rocío. Rocío como Bueno, maestra de gracias ceremonias. Marta, gracias don Eduardo. ¿Me escuchan? Sí, señora, yo le escucho. Ok. Gracias Sí, a señora. todos. Estamos revisando el chat. No vemos preguntas. No sé si antes de finalizar alguien tuviera alguna pregunta, alguna inquietud que nos quiera formular aquí por el chat y tener la oportunidad de contestarla. Mientras damos un minutico para ver si existiera alguna pregunta, reiteramos nuestra invitación a que nos contacten, que podamos ampliar la información con relación a los precios especiales que estamos teniendo en este momento con respecto a los servicios de configuración de pruebas. Cuenten con nosotros para acompañarlos en que estos proyectos de automatización total se lleven a cabo, que se puedan proyectar, se puedan materializar y eso pues de la mano de nuestro equipo, de nuestros expertos, no solamente en la parte de consultoría, sino en la parte ya de programación, de configuración y automatización de pruebas también. Entonces, muchas gracias a Marta, muchas gracias a don Eduardo. Veo que no hay preguntas por el chat. Ah, sí, aquí hay una pregunta. Yamile nos pregunta, la matriz de riesgos se puede generar con riesgos residuales, ya que las nuevas normas indican que se debe tomar esta información para la elaboración del plan anual de auditoría. Sí, sí se puede generar con los riesgos residuales. Yo lo mostré con los riesgos, con el riesgo inherente, pero igual tenemos las calificaciones del riesgo inherente y del riesgo residual y lo que necesitemos como automatizar de forma en que incluyamos datos, orígenes, no hay ningún problema en que se pueda hacer con el riesgo residual. Probabilidad de impacto residual. Excelente, Marta. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Ana Milena. ¿Cómo se llama la herramienta? El desarrollo de esta herramienta es propia de GIT. Si está bien para el equipo, yo puedo contestar. Sí, por favor. Ana, nosotros somos los distribuidores de un proveedor líder a nivel internacional, mundial, que se llama Diligent, y nosotros como GIT tenemos la representación de Diligent en Colombia y tenemos un ecosistema integrador que permite hacer toda la parte de gestión a través de una solución que denominamos Audit Management y todo esto apoyado con analítica de datos, que es la famosa y mundialmente conocida como la plataforma ACL. Entonces, ACL se integra con las herramientas de gestión y nosotros no somos los desarrolladores, somos los representantes en Colombia de este fabricante y desarrollador a nivel mundial que se llama Diligent. Muchas de las personas que están acá son nuestros clientes y a quienes no y tengan esa inquietud, esa curiosidad, pues podemos brindarles toda la información. Pueden seguirnos también en las redes, como dice Camilo aquí por el chat, y pues todas las consultas que nos quieran hacer adicionales son bienvenidas. Aquí veo otra pregunta de Edwin. Buen día, consulta. GIT cuenta con un ambiente de prueba del software para poder realizar pruebas de auditorías automáticas a procesos internos de nuestra organización. Edwin, ¿cómo lo manejamos? Tú nos contactas o nos facilitas el dato y nosotros te contactamos y hacemos una sesión de entendimiento, una sesión de identificación de necesidades a la luz de lo que están requiriendo en tu equipo, en tu compañía, y los acompañamos en ese proceso para que podamos hacer una revisión, entendimiento de necesidades y eso
ya plasmarlo también en una sesión funcional que hacemos para ustedes y demás, para que no hagan ese proceso como en solitario, sino que nos permitan acompañarlos, nos permitan orientarlos de cómo se manejaría y de cómo sería una ejecución de un proyecto, haciendo como una simulación previa de lo que sería. Entonces es como para hacerte un resumen general de la respuesta. Camilo está colocando aquí en el chat el link de nuestras redes sociales para que nos sigan. Por allí estamos publicando de forma permanente tanto estas invitaciones a estos webinars como las grabaciones de los webinars una vez terminan, información de interés y demás. También veo que estamos colocando acá que a quienes nos sigan van a participar en una rifa que vamos a tener de servicios, entonces por favor síganos para que puedan hacer parte de esta rifa de servicios y demás. Gracias a todos por el tiempo, gracias a todos por la información. De nuevo, muchas gracias a Marta y a don Eduardo. Yo creo que ya no hay más preguntas en el chat. Muchas gracias. Buen día No, para señora. todos. Gracias a todos. No sé si Marta y don Eduardo Gracias. quieren decir algo más. Finalizamos. No, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Gracias. Y ahí están todos los datos para que todos los que quieran un poco más de información, un poco más de detalle, pues estamos dispuestos a atenderlo en cualquier momento. Esto es algo muy interesante, esto le da un giro a la auditoría, un salto cuántico, como decimos. Entonces, quedamos a su disposición. Muy amables y feliz día, feliz almuerzo. Gracias. Buen día a todos.